Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática para el sábado 5 de noviembre del 2022 titulado Él murió por nosotros. El versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15, que dice lo siguiente: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta lección está basada en los libros de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, Mateo capítulo 17, versículo 22 y 23, Marcos capítulo 9, versículo 30 al 32, Juan capítulo 19, versículo 1 al 30, Romanos capítulo 6, versículo 23 y Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 24. Introducción a la lección. La muerte sustitutiva de Cristo es la verdad primordial de envergadura cósmica. Jesucristo es el sacrificio expiatorio, porque Él murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 3, versículo 25. El mayor sacrificio que jamás se haya realizado se ofreció cuando el Rey de todo el universo vino a nuestro mundo pecaminoso, vivió sin pecado como ser humano y murió en nuestro lugar. El verdadero cristianismo se centra en la cruz, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. Elena de White afirma enérgicamente: el sacrificio de Cristo como expiación del pecado es la gran verdad en derredor de la cual se agrupan todas las otras verdades. A fin de ser comprendida debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz que fluye de la cruz del Calvario. Les presentó el magno y grandioso monumento de la misericordia y la regeneración, de la salvación y la redención. El Hijo de Dios levantado en la cruz, tal ha de ser el fundamento de todo discurso pronunciado por nuestros ministros. Obrero Evangélico, página 326. Agrega: los adventistas del séptimo día deberían destacarse entre todos los que profesan ser cristianos en cuanto a levantar a Cristo ante el mundo. Obrero Evangélico, página 162. La muerte de Jesús en la cruz es la piedra fundamental sobre la que se arraiga toda la enseñanza bíblica. Jesucristo vino por muchas razones. La 1. Para redimir a la humanidad. Nació como hombre para morir por nosotros. Marcos capítulo 10, versículo 45. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Número 2. Para revelarnos el verdadero carácter amante de Dios. Y número 3. Para derrotar a Satanás y refutar sus afirmaciones falsas. Número 4. Y para probar que el primer Adán podía haber obedecido a Dios, así como Cristo en su humanidad cumplió perfectamente toda la ley y vivió una vida santa y sin pecado. Comentario: el siervo sufriente. En el libro de Isaías hay 5 cánticos sobre el siervo de Jehová reconocidos por los eruditos. 1. En Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9. El número 2. En Isaías capítulo 49, versículo 1 al 7. El número 3. En Isaías capítulo 50, versículo 4 al 9. El número 4. Isaías capítulo 52, versículo 13. Y capítulo 53, versículo 12. Y el número 5 en Isaías capítulo 61, versículo del 1 al 3. Estos poemas presentan la obra de Jesucristo. Él comenzó su ministerio público con el pasaje de Isaías capítulo 61 y versículo 1 y 2, que habla de su misión. Versículo de Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Sin embargo, la mejor y más elevadora exposición sobre el significado de la muerte de Cristo en la Biblia está en Isaías capítulo 53. El canto central del siervo sufriente, que comienza en el capítulo 52 y continúa hasta el capítulo 53. Está estructurado simétricamente, 5 estrofas, cada una con 3 versos, que se pueden rotular de la siguiente manera. 1. Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15. El acertijo. El cántico comienza con un acertijo, porque este siervo es sabio y muy exaltado por un lado, pero por otro lado está desfigurado y los demás lo aborrecen. Número 2. Lo encontramos en Isaías capítulo 53, versículo 1 al 3. El rechazo. Estos versículos apuntan a la humillación total del siervo. Sufrió, fue despreciado, rechazado y se convirtió en varón de dolores. Isaías 53, versículo 4 es el tercer punto. La expiación. Este segmento es el núcleo de la cuestión en la que se da la razón de todo el sufrimiento y la muerte de Cristo. Porque llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
El número 4, en Isaías capítulo 53, versículos 7 al 9, su misión. Estos versículos describen el sufrimiento, el juicio, la muerte y la sepultura de Cristo. Y el número 5 lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 53, versículo del 10 al 12, su exaltación. El cántico culmina con la resurrección de aquel que fue la ofrenda por el pecado y su prosperidad y victoria. Justificó a muchos porque llevó el pecado de muchos y compartió su botín con ellos. Su muerte fue voluntaria, sustitutiva y expiatoria. Posteriormente, los resultados de su muerte triunfante se aplican a los creyentes en su ministerio intercesor en favor de ellos. Isaías 53 es el texto bíblico que leyó el eunuco etíope. El evangelista Felipe le explicó que contiene las buenas nuevas acerca de Jesucristo. El resultado fue la conversión y el bautismo del eunuco en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 39. La cruz es el punto central de la teología. Paradójicamente, la muerte de Cristo es la garantía de la vida y su muerte nos brinda eterna vida. Juan capítulo 3, versículo 16 y versículo 17, Romanos capítulo 3, versículo 22 al 26 y Primera de Juan capítulo 5, versículo 11 y 12. Ninguna teoría puede explicar completamente el enorme significado de la muerte de Cristo en la cruz. Aunque podemos reunir un abanico de razones para su muerte, esa imagen captaría solo una fracción del enorme significado de la cruz. La cruz revela el amor incomprensible de Dios por los pecadores, su justicia y su verdad, el esplendor de su carácter santo, la inmutabilidad de su ley, la naturaleza abominable del pecado, la seguridad de su gobierno, su victoria sobre el pecado, quién es y quién es el gran conflicto, y la gran victoria definitiva de Cristo sobre Satanás y las fuerzas del mal. Por estas razones, la muerte de Cristo ocupa una posición decisiva y predominante en nuestra teología adventista. Nada puede reemplazar la centralidad ni la suma importancia de la muerte de Cristo. En Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, Romanos 3, 22 a 23 y 1 Corintios 1 al 30. Lo que sucedió en la cruz es un acto divino de salvación incomparable, imposible de emular, único e irrepetible. Hebreos capítulo 9, 28 y Hebreos 10, 12 al 14, del que fluyen todos los beneficios salvíficos, incluyendo el actual ministerio intercesor de Cristo en nuestro favor. Nada puede mejorar ni complementar la cruz, y nadie puede agregar nada de extraordinario sacrificio de Cristo por los seres humanos. La salvación es completa en él, según Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26, y 1 Corintios capítulo 1, 18, 23 y 24, y 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 16 y 21, Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. La muerte expiatoria de Cristo en el Calvario es como una fuente de la que brotan todas las demás bendiciones. O para decirlo de otra manera, su expiación es similar a una bellota que contiene en germen todo el roble. Verdaderamente la expiación lograda por Jesús fue perfecta. Elena de White explica: cuando el Padre vio el sacrificio de su Hijo, se inclinó ante él en reconocimiento de su perfección. Es suficiente, dijo, la expiación culminó. Nuestro gran sumo sacerdote ha hecho el único sacrificio que tiene algún valor para nuestra salvación. Cuando se ofreció a sí mismo en la cruz, se hizo una expiación perfecta por los pecados del pueblo. Jesús se hizo pecado y maldición por nosotros, según Isaías capítulo 53, versículo 3 al 6, y 2 Corintios capítulo 5 al 21. Para que nosotros podamos vivir lo que se logró en la cruz hace casi 2000 años, ahora debemos aplicarlo, actualizarlo e incorporarlo a nuestra vida, para poder ser restaurados a la imagen de Dios y tener una vida abundante, según Juan capítulo 10, versículo 10. Cristo es nuestro mediador e intercesor, según 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6, porque es en nuestro Salvador. Su intercesión es una continuación de su actividad salvífica en nuestro favor y la integración de su obra por nosotros en la cruz. Necesitamos la muerte y la vida de Jesús para estar espiritualmente vivos, según Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25 y Romanos 5, versículo 10. Raúl Douren enfatiza el papel central de la muerte de Cristo, mientras su sacrificio por el pecado fue hecho una vez para todos en la cruz, según Hebreos 7, 27, Hebreos 9, 28 y Hebreos 10, 11 al 14. El Cristo ascendido está poniendo a disposición de todos los beneficios de su sacrificio expiatorio. Cristo, su persona y su obra
tratando de teología adventista del séptimo día. Estabilidad cósmica. El universo entero está a salvo por toda la eternidad gracias a la cruz. Estabilidad cósmica. El universo entero está a salvo por toda la eternidad gracias a la cruz. El lenguaje humano es incapaz de describir sus magnificios y gigantescos beneficios. Colosenses capítulo 1, 19 y 20, Colosenses capítulo 2, versículo 15, Efesios capítulo 1, versículo 10, Efesios 6, 12 y Filipenses capítulo 2, versículos 9 y 10. La rebelión y el pecado nunca volverán a surgir en el cielo debido al sacrificio supremo de Jesucristo en el Gólgota. Elena de White explica acertadamente que el bienestar de todo el universo a lo largo de toda la eternidad depende de la obra de Cristo realizada en la cruz. No solo los hombres sino los ángeles atribuirán honor y gloria al Redentor, porque aún ellos están seguros solo mediante el sufrimiento del Hijo de Dios. Es por la eficacia de la cruz que los habitantes de los mundos no caídos han sido protegidos de la apostasía. Es esto lo que efectivamente ha revelado los engaños de Satanás y ha refutado sus afirmaciones. No solo quienes son lavados por la sangre de Cristo, sino también los santos ángeles se sienten atraídos a Él por el acto supremo de dar su vida por los pecados del mundo. Elena de White, Manuscritos Inéditos, página 41, de 1892. Cuando Cristo exclamó, consumado es, los mundos que no habían caído quedaron asegurados. Por ellos se libró la batalla y se ganó la victoria. En lo sucesivo, Satanás no tuvo lugar en los afectos del universo. El argumento que había presentado, que la abnegación era imposible para Dios, y por lo tanto era injusto que la requiriera de sus inteligencias creadas. Se garantizó la lealtad eterna del universo celestial. Los ángeles le atribuyen honor y gloria a Cristo, porque ni siquiera ellos están seguros a menos que contemplen los sufrimientos del Hijo de Dios. Es mediante la eficacia de la cruz que los ángeles se protegen de la apostasía. Sin la cruz no estarían más seguros contra el mal que los ángeles antes de la caída de Satanás. La ciencia de la cruz. Elena de White declara, el maravilloso propósito de la gracia de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual anhelan mirar los ángeles, y será su estudio a través de las edades sin fin. Tanto los redimidos como los seres que no cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canto. Elena de White nos exhorta a aprender por nuestra cuenta la ciencia de la cruz y la enseñanza a nuestros jóvenes. La revelación del amor de Dios al hombre tiene su centro en la cruz. No hay lengua que pueda expresar su pleno significado. No hay pluma que pueda escribirla. No hay mente humana que la pueda comprender. Cristo crucificado por nuestros pecados, Cristo resucitado de los muertos, Cristo ascendido a lo alto, es la ciencia de la salvación que hemos de aprender y enseñar. Aprenda la juventud a hacer de la palabra de Dios el alimento de su mente y su alma. Hágase de la cruz de Cristo la ciencia de toda educación, el centro de toda enseñanza y estudio. Aplicación a la vida. ¿Cuál es el significado de la siguiente declaración de Elena de White? El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. Segundo, si durante toda la eternidad estudiaremos la ciencia de la salvación y siempre encontraremos algo nuevo para admirar y sorprendernos, ¿qué nos dice este hecho sobre el significado de la muerte de Cristo en el Calvario? Y tercero, Pablo afirma que la cruz para algunos es locura y para otros piedra de tropiezo, pero para los creyentes es el poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios capítulo 1 versículo 24. ¿Por qué crees que se justifica que Pablo haga esta afirmación? Gracias por haberte quedado con nosotros en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Te invitamos a que nos regales un like, comparte el enlace y suscríbete a nuestro canal. Que el Señor te bendiga y que pases un excelente día.